no he hablado con Walter para ver cómo ha ido las clases que él llevaba, porque, bueno, él llevó una clase cuando estaba fuera, pero pregunto si hay comentario de lo que se acuerda, sabe dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos en Santiago? ¿Dónde? ¿No? Sí, hemos empezado, bueno, Walter empezó con capítulo 4, cubriendo los primeros versículos. Yo estaba para esta clase, pero esto hace tiempo ya. Y luego el otro domingo, el domingo pasado estabais juntos, ¿no? Sí, entonces no hubo clase tampoco. Entonces llevamos tiempo sin ver el contexto de Santiago, pero recordamos que la cosa en el corazón de Santiago es la madurez de los creyentes. Y él está hablando de creyentes que están esparcidos por muchos sitios en el mundo de aquel entonces, y les está mostrando qué quiere decir ser maduro en el Señor. En capítulo 3 el tema era más bien la lengua, y el creyente maduro entiende la importancia de la lengua y de traerla bajo el control del Espíritu Santo. Y empieza capítulo 4 con unas palabras. Santiago, a él le gusta llamar la atención, decir cosas para chocar, ¿no? Y empieza a decir, ¿de dónde vienen las guerras que hay entre vosotros? Y esto sí debe llamarnos la atención. La palabra guerra ahí es polemos, de donde viene nuestra palabra polémico, ¿no? Y luego pleitos simplemente son peleas, luchas, pero la gran palabra ahí es guerras. Y yo digo, esto sí es interesante. Existe conflicto, ¿no?, en la iglesia, pero existe problemas en el mundo porque existe el hombre. Donde hay hombres, tarde o temprano va a haber roce, ¿no? Esto es nuestra naturaleza. Y guerras ha habido de toda la historia. Yo escuché hace muchos años en una clase de historia, el profesor dice, la historia es el estudio de las guerras que ha habido en todo el mundo. Ha habido guerras muy grandes, guerras tontas. Yo, cuando estaba preparando esto hace años, leí de una guerra que empezó entre Inglaterra y España, que empezó siendo llamado la guerra de Oreja de Jenkins. Jenkins era el capitán de un barco inglés que le pararon los españoles, subieron, cogieron todo lo que llevaba, y en todo lo que pasaba alguien le quitó o le cortó la oreja. Y bueno, nada, se sigue, pero Inglaterra estaba buscando empezar algo con España y usaron este evento para crear una guerra. Es tontería que duró no sé cuántos años, y al final otra guerra más importante en Austria llamó la atención de los dos países, dejaron de esta guerra y se concentraron en otra. Y así es el hombre por toda la historia. Pero hay un proverbio alemán que dice, una guerra deja a un país con 3 ejércitos. Un ejército de cojos, uno de afligidos y otro de ladrones. Por lo que no hablamos de los muertos, ellos son los que no importan, ahora están ya son historia. Pero en un país que recuperando de guerra, pues hay de muchas clases y muchas heridas, muchas necesidades, y es una cosa muy fea. La guerra es fea, no importa la causa,
si es buena o tonta, pero en fin, todos tenemos imágenes de guerras que están ocurriendo ahora, que han ocurrido, pero lo que no vemos siempre es lo que ha hecho ahí dentro en el corazón de la persona, cómo le ha dejado, cómo le ha afectado psicológicamente. Entonces, la guerra, Santiago dice, ¿por qué hay guerras entre vosotros? ¿De dónde vienen? Y es una pregunta retórica porque estaba hablando físicamente, guerra. ¿Hablaste más de esto? De la idea filosófica de todo esto. ¿De qué hablaba Santiago? Y no tenemos todo lo que hubo en su mente, simplemente lo que podemos ver de la palabra de Dios. Dice, guerras e incluso matando, dice luego, pero entre hermanos, y la palabra aquí, hipérbole, figura literal o de literatura, aumento o disminuye exageradamente lo que se trata el tema. Entonces, la mayoría pensamos que Santiago simplemente estaba usando una palabra en sentido de exageración, guerras, estáis matando el uno al otro, porque Cristo dijo, pero os digo, cuando dice, habéis escuchado que no debes matar, pero yo os digo, y dice que el hermano que se enoja contra otro, pues está, ya se enfrenta con el juicio de Dios. O sea, matar físicamente es una cosa, pero hay otras maneras de matar. Y cuando uno se enoja con su hermano, es una forma de, o sea, ¿qué quieres cuando estás, o sea, has sido picado por alguien y hay una pelea? ¿Quieres matarle? Literalmente. tú contestas, yo sé luchas que he tenido con situaciones, pero Santiago está diciendo las situaciones no son lo que deben dictar en este asunto. Entonces, en la iglesia existen peleas, existen pelitos, y por eso Pablo escribe. Él dice en 1 Corintios 1:10, él dice, porque he sido informado, he escuchado que hay roces, hay algo entre vosotros, y nombra una persona, pero dice que hay contiendas. En Gálatas dice, si os mordéis, os coméis unos a otros. Esto sería otra vez una exageración, porque literalmente mordiendo, aunque yo trataba con una pareja hace años en otra iglesia que estaba, o sea, literalmente ella le había mordido a su esposo. Y cuando me dice esto, o él me lo dijo, digo, no, pues sí, mira, y digo, ¿cómo es posible que dos personas que dicen que son, o sea, están en el Señor, son creyentes, lleguen a esto? Y, en fin, pero Pablo está describiendo esta batalla que hay dentro de nosotros, donde el Espíritu de Dios en nosotros se opone a la carne al Espíritu Santo. ¿Existen estos conflictos? Y porque existen, Pablo dice, nos manda, nos instruye, desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Y también en Tito 3:9, no me acuerdo, usa la palabra contienda también ahí. Pero entonces, estos conflictos que existen. Y Santiago dice, vamos a leer el contexto aquí, Santiago, y yo sé que habéis pasado por esto, pero es difícil para
para mí por lo menos, venir y no poder repasar todo lo que se ha dicho antes. Entonces ya lo haremos de otro punto de vista. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Entonces está identificando la fuente. Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. Otra vez, un comentario que choque, ¿no? Están llamándome un adúltero. No es cierto. Puedo decir que, no, Santiago, tú hablas a otra persona. ¿En qué sentido lo dice? Entonces, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, va pasando describiendo la situación y luego nos presenta con lo que será la respuesta cuando dice luego en el versículo 6, o la solución, más bien dicho. Pero Él da mayor gracia. Entonces, describe la situación y luego dice, pero hay una solución. ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué hay conflictos? Porque estamos en guerra con nosotros mismos. La batalla interior. ¿Quién es tu mejor o mayor enemigo? Es una persona, es el jefe en lo que sea, pues Satanás es el enemigo, es el archienemigo de Dios. Pero él no, yo me figuro que yo no soy suficiente importante para que Satanás se meta conmigo. Tiene sus ángeles, sus demonios para hacer su obra. Y también él dice, este Miguel tiene suficientes problemas él mismo, y no, yo no necesito preocuparme mucho de él. Y entonces, yo soy mi mejor o mayor enemigo. Dice, ¿de dónde vienen estas guerras? No de nuestras pasiones. ¿Hablaste de hedonismo o de la palabra de dónde? ¿Sí? ¿No? No. ¿De dónde viene? Bueno, digo cuando no dice así, aquí de las pasiones. No. Lo comentamos. Ok. Entonces, pasiones. Yo conozco un hombre que ya se ha jubilado de aquí en España, está en Estados Unidos, pero me di cuenta casi al conocerle, porque aquí ese hombre, Brian, muy tranquilo, chico bien, muy educado, sabía exponer la palabra, pero yo no soy tan emocionante tampoco, pero Brian, boom, bien, pero boom. Pero un día le pregunté algo acerca de cámaras. Y Brian ya era otro hombre, él se metió en esto muy con pasión, con mucha pasión. Pero estamos hablando de pasión, deseando algo, y dice aquí, Santiago, no es vuestras pasiones que queremos satisfacer estas pasiones, o en otras palabras, placeres, porque la palabra hedonismo es la idea de buscar placer. Es una búsqueda. Está mal buscar placer. Te pregunto, ¿cuántas sensaciones tienes en tu lengua?
¿Cuántos hay? 5, creo. Dulce, amargo, no me acuerdo todos. Pero cuando estás jugando algo que es tu pasión, estás experimentando placer, haciendo lo que te gusta. Sí, y hay otros ejemplos. El mismo cuerpo humano tiene muchas sensaciones que Dios ha creado, hasta todo. La atracción hombre-mujer, con la relación sexual, todo esto es del Creador. Es Satanás que lo ha estropeado, que lo ha hecho ser ya más la atención solamente a esto, para satisfacerse, pero esta relación es mutua. Entonces, Dios nos ha creado para disfrutar muchas cosas, visualmente, con oído, la música, comida. Entonces, placer no es el problema. Y Dios nos dice, a ver, no, aquí no está. Bueno, más adelante, Dios no está para matar el placer. Sí está. Salmo 16, 11, 37 y 4. Busca 37, Salmo 37 y 4, por ejemplo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto no es. 4, 17, 4. Deleítate. Sí. Sí. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, deseos de tu corazón, pasiones, cosas que te traen placer, porque Él conoce. Pero la cosa es, si yo estoy buscando lo mío, mis pasiones, esto no agrada al Señor. Pero si yo, buscando al Señor, acercándome a Él, y ya tengo la mente de Cristo, mis pasiones, mis deseos, van a estar más en comunión con lo que es Dios y lo que Él quiere. Y claro, Él quiere conceder esto. Y también, pues hay un estudio totalmente separado, simplemente hablando de placer en Dios. ¿Cuánto deseas a Dios? Y esto es como nos da idea de qué es mi temperatura espiritualmente. ¿Cuánto deseo a Dios que Él sea mi placer? Y alguna gente dice, esto es un poco raro, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pero no es raro, es todo lo que la Biblia nos enseña de nuestra relación. Porque, ¿por qué existes? ¿Por qué estás aquí en esta tierra? Acaba de enseñar una clase en un vídeo hablando de todo el universo, luego aquí está la tierra y un gran físico ya muerto, Stephen Hawking, dice, cuando yo miro todo el vasto universo, la inmensidad es infinito, parece ser infinito, digo yo no, Dios ha creado todo esto, ¿por qué? Y luego sigue, dice, ¿y Él piensa en mí? Esa es su duda, fue su duda, ya sabe, porque está en la eternidad. Pero la respuesta a su duda es que sí, Esteban, Dios creó todo esto, pero creó la tierra para ser habitada por nosotros y por ti, por yo, por mí, y Dios piensa en nosotros. Entonces, esta relación debemos estar buscando agradar a Dios y disfrutarnos de Dios. Deleítate, era el versículo, deleítate en el Señor. ¿Lo haces? ¿Entiendes lo que quiere decir? Entonces, pasiones.
Dios no está en contra de pasiones, está en contra de las cosas, las pasiones que se dirigen a otras cosas que traen a nosotros satisfacción no legítima, es la idea. Pablo, en cuanto a estas pasiones, esta guerra interna, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y en Gálatas 5, vamos a Gálatas 5, y mientras estáis buscando ahí, sigo con Pablo en Romanos 7, describe esta guerra. Él dice, las cosas que quiero hacer, ¿qué dice? No las hago. Las cosas que no quiero hacer, estas hago. ¿Y por qué dice? Porque en mí no hay nada bueno. Entonces, en Gálatas 5, describe el capítulo, qué son las evidencias de la carne en nosotros, cómo se manifiesta. Y Pablo dice en versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Está ahora diciendo de otras personas. Él ha admitido en Romanos 7 que sí, yo lucho así, yo tengo, ¿cómo es que yo hago las cosas que hago? Porque dice, la carne está reinando. Entonces, aquí dice que pues andemos en el espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, cosas muy gordas, pero luego envidias, o sea, nombra una cosa que no, bueno, esto no es mucho, pero para Dios sí. Homicidios, borracheras, idolatría, enemistades, pleitos, celos, contienda, en versículo 20, describe lo que Santiago está diciendo de estas guerras que existen entre nosotros. Y la pregunta, seguimos preguntando, pero simplemente son mis pasiones, pero es por qué estamos en guerra con nosotros mismos. Y luego Santiago dice, es que estamos también en guerra con Dios. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y tenemos que parar y pensar en qué manera expreso esto, que yo soy enemigo de Dios. Cuando en el día, un día cualquiera, estás andando en el mundo y amando estas cosas del mundo, deseando estas cosas, pues tú estás poniéndote en contra de Dios. Estás mostrando, estoy del lado del mundo, sus pasiones, estoy manifestando mi carne y no mi deseo de agradar a Dios. Entonces, estamos en guerra con Dios. Adulterio espiritual, amando más al mundo que Dios, los que describe, ¿no? Creo que, Walter, tú hablaste de 1 Juan 2, no améis al mundo, las cosas del mundo, los deseos que vienen a los ojos, todo lo que nos atrae, la vanagloria de la vida, orgullo. Esto es una palabra clave para este pasaje. Y estamos mostrando este conflicto con Dios. ¿Qué fue un crítico, una crítica de Cristo a la iglesia? ¿Qué es esta iglesia en Apocalipsis? Dice tengo algo en contra. Bueno, él dijo, 5 iglesias de estas. Pero la primera, la iglesia de Éfeso, ¿qué dijo?
habéis dejado tu primer amor. Y esto nos debe chocar porque esta es la evaluación de Cristo mirando a iglesias. Habéis dejado de amarme como debéis, como en el principio cuando me conocisteis. Y esto, la iglesia de Éfeso fue muy tremenda. Y hacían muchas obras, buenas cosas. Pero al final Cristo dice, una cosa tengo en contra. Entonces, también estamos en conflicto con nosotros porque estamos en conflicto con Dios y es porque no estamos orando como debemos. Y Santiago dice, ¿por qué no pedís? Pedís y no recibís. Porque pedís mal, o sea, es no orar, o orar y orar mal. ¿Y qué hace que, bueno, no orar? ¿Qué puedo decir? Santiago dice, no pedís. ¿Qué se puede decir? Si tú dices, si yo soy creyente, Él es mi Salvador, pues, y no hablas con Él, ¿qué se puede decir? Leer la palabra, orar, son las dos disciplinas del creyente que no hay sustituto, no se puede dejarlo. Has orado esta mañana, has orado, has leído la palabra esta mañana, digo, bueno, es que voy a la iglesia. No, sí, está bien, tiene su propósito, pero cada día, ¿cómo empieza? Domingo no debe ser diferente. Lunes no debe ser que, bueno, fui a la iglesia ayer, hoy no necesito meterme en esto. No, es lunes, empezamos la semana y necesito andar con el Señor. Y cuando llega domingo nos levantamos y vamos a estar juntos, ¿no?, con los hermanos y vamos a alabarle. Pero es que yo debo empezar con mi propio tiempo con el Señor. No hay sustituto. Si no oramos, hermanos, no se puede hacer nada. Menos la persona llega a donde Santiago dice más adelante en cómo arreglar todo esto. Orar mal, ¿cómo oramos mal? ¿Qué sería un ejemplo de orar mal? Repetir constantemente. Repetir. Bueno, sí, lo mismo. sí, el Señor nos habla de esto usando palabras vanas, ¿no? Entonces, dice, cuando vais a orar, orar así. Y nos da lo que es, bueno, la oración del Señor es más bien el ejemplo, el modelo para los discípulos. Pero antes es cuando Cristo dice, los hombres oran con vanas palabras, repeticiones, se ponen ahí y dicen, yo hago esto y tal, y, o sea, están vanagloriándose en sí mismos. Y Cristo dice, esto es vano. Y usar no blasfemias, simplemente llenando la oración con palabras, intentando impresionar a Dios. ¿Es posible? Podemos impresionar a Dios con nuestras palabras. Y una cosa que viene a la mente, palabras vanas, es cuando estamos usando las mismas cosas. Si yo hablo con Amadeo y digo, hola Amadeo, ¿qué tal tu día, Amadeo? Amadeo, te vi el otro día, ¿te acuerdas cuando me viste, Amadeo, y sigo hablando, usando su nombre, Amadeo? Así hablamos normalmente. Piensa en una oración. ¿Qué palabras salen mucho en una oración? Señor, Señor, o una frase, Dios santo. Usamos esta repetidamente. Y a veces, bueno, no nos damos cuenta porque seguimos haciéndolo. Pero
el nombre de Dios sí es importante. Se ve en la palabra, en los salmos, David repite cosas en versículos, pero es poesía. No es su hablar normal. Entonces, que pensemos en lo que estamos haciendo con orar mal. Otro ejemplo de orar mal, sí. Solo nuestros deseos. Nuestros deseos. Sí. Deseos de Dios. Yo vi un hombre en Alicante, en el puerto, vestido de payaso, no, payaso, de circo, ¿no? Y tenía un cartel, dice, por favor ayúdame, estoy pagando mi Ferrari. O sea, mendigando, ¿no? Estaba pidiendo ayuda de personas para un capricho, pero lo hacemos también, pidiendo al Señor, diciendo al Señor lo que queremos nosotros. Santiago va a dirigirse a esto un poco más adelante cuando dice una persona, yo voy a ir a tal ciudad y voy a montarme un negocio. ¿Y qué está haciendo? Está presumiendo, haciendo sus planes. Que Dios no condena a hacer planes. ¿Qué condena? No consultar con Él. Entonces, cuando estamos pidiendo, pedimos, quiero bueno, yo tengo cosas que me gustaría tener, ¿no? Un Ford Ranger o algo, un coche grande, así. Algo que sería bueno tener, pero esta es la concentración de mi oración, no debe ser. Entonces, pedir mal y a veces pedimos por cosas que, Señora, lléname de tu espíritu. ¿Cuánto más Espíritu Santo puedes tener en tu vida que tienes ahora mismo? Está. La cosa es cuánto estoy cediéndome a este espíritu. Ahí es el problema. No es tener más del espíritu, es que el espíritu tenga más de mí. O sea, cosas que tenemos, estamos orando, pero si el enfoque está en lo que queremos, incluso orando por un hijo que sea sanado, está mal, pero siempre todo está basado en buscar la voluntad del Señor en lo que estamos haciendo. Entonces, orar mal, dice Santiago. Entonces, la pregunta, mirando estas cosas, si hay conflictos, hay guerras, vienen por mi vida, por lo que hay en mí, conflicto dentro de mí. No puedo echar la culpa a otra persona, pero Señor, tú sabes que Nicolás me está todos los días, ¿y cómo puedo con Nicolás? No, es un ejemplo que no es buen ejemplo, porque no hace esto, pero hay hermanos que te entienden la mecha, ¿no? O sea, pero ¿es él el problema totalmente? No, todos tenemos nuestra parte y tenemos que buscar esto, pero muchas veces simplemente porque no estamos andando bien con el Señor, esto afecta las relaciones personales. Entonces, con tu mujer, si estás casado, o tu familia, tus padres, hermanos en la iglesia, en el trabajo, que hay algo pendiente. Tú tienes un roce con alguien ahora mismo, o estás arreglando, estás en el proceso de arreglar. Según la Biblia, tú vienes esta mañana, yo vengo esta mañana, y si hay algo pendiente con otra persona, aquí, esta relación
¿no? O sea, es en vano. Yo digo, "Ay, me siento mucho mejor". Pues es un sentimiento, no es una realidad si no has arreglado la relación entonces con una persona. Entonces, y tu relación con Dios es tu primero. Estos problemas que estamos experimentando es porque algo no anda bien con el Señor. Has confesado. Estás en el proceso de arreglar con Dios y luego con otros como consecuencia. Y esto todo viene por nuestra oración, leyendo, buscando agradar a Dios en nuestras relaciones personales. Y cuando estamos amando al mundo y Dios dice, has dejado de amarme como antes, ¿qué pasa? Entonces, lo que Dios está diciendo que no entiendes que mi espíritu en ti desea, anhela tener esta relación estrecha. Y así quedaremos contentos con nosotros, con nuestra relación con el Señor, y podemos manejar mejor las relaciones en el mundo. Y reconocemos que, bueno, hay problema, que es el problema con esta persona, y examinamos a nosotros y lo intentamos solucionar. El mundo quiere hacer las cosas como, bueno, vamos a ver si podemos solucionar esto. Y viene con sus ideas de, bueno, tú pones tu parte y luego tú pones 50-50 y psicológicamente intentamos solucionar problemas. Santiago señala otra solución. Dice, sométete, confiesa, humíllate. Esto es lo que vemos en el pasaje que viene ahora, totalmente diferente de lo que piensa el mundo, pero es la solución de Dios y es lo que da paz. Es curioso que Santiago está hablando de paz más adelante del pasaje, y acaba de hablar de paz en capítulo 3, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, y luego capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, muy curioso este choque, ¿no? El cambio de hablar de paz y ahora guerras. Pero Santiago dice, Dios nos da la solución. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver si hay un comentario o una pregunta. Sí. Sí, una pregunta, no sé si tiene que ver directamente con ello. ¿Qué es lo que vieron los discípulos de Jesucristo en Jesucristo para decirles que les enseñaría a orar? Porque los discípulos habrán oído 40.000 oraciones porque Eso es hipérbole, ¿no? Una exageración. 40, no, sí. Y entonces, porque nuestro Señor Jesucristo les dijo que los escribas, fariseos, los sacerdotes y esos que hacían muchas oraciones y largas, o sea que los discípulos han tenido que oír eso y sabrían muy bien de todo lo que han visto. Pero ¿qué vieron en nuestro Señor Jesucristo para que le dijeran, enséñanos a orar? No sé si tú dices que han escuchado de otros oraciones. No. Ellos ya sabían lo que eran las oraciones de los sacerdotes, los escribas y todo eso, que se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué vieron ellos en nuestro Señor Jesucristo para que le digan a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar? Porque han visto también a nuestro Señor Jesucristo orar. ¿Qué vieron pues entonces? Pues yo empiezo con lo que has dicho. Escucharon a Cristo orar. Y yo creo que notaron que era distinto, diferente, ¿no? También vieron poder en él, siendo Dios en la carne. Yo creo que esto es lo que no le pidieron enseñarles predicar o llevar el evangelio, sino orar.
Yo creo que vieron el poder de Cristo en esta relación con Dios. Es lo, Poder, y yo también digo yo que sería la forma de dirigirse nuestro Señor Jesucristo al Padre. Tuvieron que ver ahí, como hemos estado hablando, vamos Sí. a dirigirnos al Padre, no solamente un trocito, sino Sí. entero, ¿no? Con reverencia, como dice en los Salmos, entraré por sus puertas, por sus atrios con alabanza. Sí. O sea, tuvieron que ver algo más especial, porque luego encima les enseñó el Padre Nuestro. pues sí, tenía que ser esto. Algo especial Era- tuvieron que ver. Y no sé si quizás No. haríamos nosotros lo mismo Porque- de lo que has dicho tú, de todo lo que se ha visto, pues sí. Porque Pedro, cuando Cristo dice, iban dejándole y Cristo dice, vosotros también queréis dejarme. Y Pedro, pues, Señor, pero tú eres que tiene las palabras de vida. O sea, vieron esto en él. ¿Otro comentario sobre esto? Bueno, Uber, y luego... Con respecto a lo que está diciendo el hermano, cuando los apóstoles andaban con Jesucristo en su evangelización, a ellos le llevaron muy endemoniados, que ellos no pudieron hacer nada. Entonces tuvieron que ir en busca del jefe, o sea, Jesucristo, para que sacara el demonio. Y él les pregunta que por qué ellos no pueden hacer eso. ¿Y cuál es la respuesta de él hacia ellos? Que no saben orar, no saben comunicarse con el Señor para que ellos sean llenos del poder para poder hacer las acciones que Él está haciendo. Entonces, es la táctica. Hay que orar y hay que saber orar. Sí. Bien. Nico. Sí, también respecto a esto, los apóstoles le dijeron a Jesús que le enseñara a orar porque ellos habían visto que Juan el Bautista había enseñado a los suyos y ellos lo habían visto. Entonces le dijeron, enséñanos porque Juan Bautista ha enseñado a los suyos. Entonces eso, esa parte, todas las oraciones de los escribas, totalmente aparte, diferente. Entonces Jesús lo único que hizo fue enseñarles la base fundamental, a quién dirigirse, lo primero de una oración, a quién te diriges, al Padre, y luego a partir de ahí, perdónanos, o sea, conlleva que es el Padre Nuestro en realidad. Pero la base primera fue porque ellos vieron a Juan, es bíblico, lo dice, que enseñaron porque también Juan les ha enseñado a los suyos. Entonces, ¿por qué nosotros no? Entonces Jesús lo que hace es enseñarles el punto básico y a partir de ahí, pues viene todo lo que nosotros ya podemos orar, pedir, rogar, orar por otras personas. Entonces Jesús lo que hizo fue enseñarles la base fundamental, es la primera, dirigirse al Padre. Sí. Eso fue lo que... También lo decimos eso. Lo primero, adorar. Sí, Como hicieron Esdras y Jeremías cuando estaban reconstruyendo el templo, ¿no? Que antes de hacer los cimientos, adoraron a Dios. Que es lo primero que tendremos que hacer. Y también nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, nos dice, santificado sea tu nombre, lo que has dicho, a alabarle, reverenciarle, siempre. Bueno, en lo más breve posible, a ver, porque Breve. se acaba la- Cuando se acerca uno de sus discípulos y le dice, Señor, enséñanos a orar, este puede ser Pedro, que es el vocero, que siempre suele ser el vocero, está en el capítulo 11 de Lucas. Pero fíjense, capítulos anteriores, en la transfiguración, escucha lo que dice la palabra de Dios. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y luego, miren esto, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco. Cristo se transfigura. Pero es curioso lo que dice, y Pedro, lo que dice en el versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Entonces, según vemos en la Escritura, ellos miran la oración de Dios y miran la transfiguración de Cristo y miran ese poder de Dios, y luego viene la petición, enséñanos a orar. Bien, bueno, buen punto para terminar aquí y vamos a
orar, para pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por permitir el tiempo, por mostrarnos tu palabra y Señor, ayúdanos a prestar atención de acercarnos a ti para experimentar tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos. Pido que tú sigas ahora bendiciendo, guiando en el tiempo que tenemos juntos. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, gracias hermano.